Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Alberto Gómez Vázquez. Mi número de matrícula es BNL 054756. Actualmente me encuentro cursando la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas y radico en Apodaca, en el estado de Nuevo León. En este caso vamos a abordar la administración de un proyecto dentro de una empresa. Para esta parte se seleccionó, o bueno, yo estoy usando como referencia la introducción a producción de una nueva llanta en una armadura de neumáticos. En este caso es una llanta que se está creando recién y nos vamos a basar en ese pequeño ejemplo. Bien, Bien, primero tenemos que elaborar la petición del nuevo proyecto. En este escrito es donde vamos a explicar el producto que está demandado, por qué se está demandando el producto y cuáles son los tiempos aproximados que se tienen para tenerlo. Va a ser recibido de la parte de gerencia hacia la parte productiva, donde se le va a especificar el por qué y cómo quiere que sea el funcionamiento y cómo se va a trabajar. Es muy importante tener un análisis del personal que será requerido. ¿Esto para qué? Para saber cómo van a estar las jerarquías dentro del trabajo, qué es lo que se va a hacer, cómo es que vamos a trabajar y cómo van a ser todas sus funciones. Va a estar definido en esa lista cuál va a ser la función de cada uno de ellos. Se tiene que realizar un estudio de factibilidad. Este estudio es bastante importante durante la creación de cualquier proyecto en cualquier empresa, ya que va a evaluar si es rentable o no es rentable un producto o una mejora para la empresa. Esto es algo bastante importante porque no puede crear un nuevo producto si no tiene antes un estudio de mercado. Necesita comprobar que el nuevo producto va encaminado a los intereses de la empresa y que bien representa una gran ganancia, que representa algo bastante bueno para la empresa. Vamos a elaborar un acta de proyecto. Esta acta son unas preguntas clave que se tienen que resolver en cualquier proyecto. Se tiene que ser directo y las respuestas tienen que ser medibles, tienen que ser cuantificables y tienen que tener datos realistas. No podemos solamente imaginar qué podría pasar, tiene que ser realista. Y estas preguntas van a ser el qué, el quién, cómo, por qué, para qué y cuándo. Esto nos va a dar una respuesta sobre qué es lo que se planea hacer, quién lo tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, por qué tienen que hacer la actividad, para qué y cuándo se tiene que entregar la actividad. Esto es dentro del proyecto para darle un mejor flujo. El cronograma de hitos. Muy bien, en esta parte vamos a dividir todo el tiempo que se tiene planeado para el proyecto. En este caso eran 6 meses, lo que se había tomado en consideración. Y dentro de esos 6 meses se va dividiendo. Por ejemplo, las primeras 3, 4 semanas vendrían siendo lo que es la parte de diseño, donde se va a diseñar la imagen de la llanta, qué tiene que llevar, cómo podría hacer que funcione, qué es lo que tiene que cambiar, sus características. Entonces se dan 4 semanas para ese desarrollo. Después de esas 4 semanas vienen 2 semanas más para evaluar qué materiales se podrían usar, vienen otro tipo de evaluaciones. Este cronograma va dividiendo todas esas actividades en periodos de tiempo. ¿Para qué se utiliza? Para que conforme va pasando el tiempo nosotros podamos ir midiendo y viendo qué resultados se están obteniendo. Esto nos va a ayudar a ver si estamos avanzando de acuerdo a lo que se espera o si incluso se está teniendo algún retraso y por qué. Entonces es bastante importante. El alcance del proyecto. Muy bien. Este alcance incluye algunos procesos extra, como bien son la recolección de requisitos, que es donde vamos a documentar todas las necesidades de los involucrados dentro del proyecto, la definición de alcance, como número 2,
¿Qué es la justificación, la metodología, la delimitación? ¿Cuáles son los productos que vamos a entregar? ¿Y cuáles van a ser nuestros criterios de éxito y fracaso en este proyecto? El punto número 3 es la creación de EDT, que sería el desglose de todas las actividades. Esto también dentro de nuestro proyecto. Una parte muy importante a considerar son los costos del proyecto. Debemos de tener los números bastante claros, tienen que estar muy controlados para que no se salga de las manos nada financiero, para que se tenga un control total, para poder medir qué tan provechoso está haciendo este proyecto y para poder determinar al final cuáles fueron los costos totales, cuánto fue lo que se invirtió y cuánto es lo que se va a ganar. Entonces, tener los números claros es algo bastante importante. Por otro lado, tenemos los requisitos de calidad. Estos requisitos de calidad se tienen que tomar en consideración desde que está iniciando la introducción hacia la parte de planta donde se va a elaborar el neumático. ¿Por qué? En este caso, el neumático pasa primero, los componentes químicos deben de pasar a través de ciertos filtros para que puedan ser medidos y puedan detallar qué tipo de componente lleva y cuánta calidad hay. En este caso, por ejemplo, para poder crear un neumático te dicen la goma debe tener 20 gramos de tal componente, 50 gramos de tal componente, otros 10 de tal. Entonces, estos puntos de calidad son documentos que tú vas a llenar donde los operadores aseguran o confirman que estén bien los puntos que se tienen que medir y que tengan las cantidades necesarias. Esto con el fin de garantizar el producto. En el área de producción se tienen mediciones. ¿Para qué? Para que la llanta quede perfectamente elaborada, que no tenga una carga de goma hacia un lado más que hacia el otro, porque esto en el uso cotidiano es lo que representa el desgaste. Entonces, estos puntos se tienen que medir y se tienen que llenar en formatos especiales que van a ser marcados dentro del proceso para que se cumpla con todo este punto que inicia la calidad desde que empiezan los químicos hasta que sale el producto terminado. Después de que sale el producto terminado, se le hacen unas pruebas de calidad con el neumático ya funcionando, se pone a girar a cierta velocidad. Un ejemplo, hay neumáticos que son hasta 300 kilómetros por hora. Los ponen a su máxima capacidad y ven cuánto tiempo es lo que dura antes de que el neumático termine su ciclo de vida o explote. Con base a eso, es con lo que dan resultados y ven si es factible o no es factible, si está algo bien, si está algo mal, determinan si hay errores y cómo se pueden mejorar o, en este caso, si la calidad es buena, pues el neumático es liberado. Los organigramas son muy importantes porque nos van a dar la comunicación con todos nuestros jefes, nos van a decir cómo es que se va a trabajar y cómo van a estar divididos los canales de comunicación. El gerente va a tener coordinación con gerente de operaciones, el gerente de operaciones puede tener la comunicación con toda el área de gerencias, ya sea mantenimiento, ya sea calidad, ya sea producción, y a su vez todos los gerentes tienen a su disposición a su personal que ellos ya previamente seleccionan para este tipo de proyecto. Ya con base a sus capacidades y a sus aptitudes es que los van seleccionando. Los medios de comunicación es otra parte importante dentro del proyecto porque es donde se va a establecer cómo va a estar la comunicación. En el área productiva, si bien se puede utilizar radios o se pueden utilizar otros sistemas, también puedes usar el teléfono móvil, puedes usar la computadora para levantar algún reporte y que llegue adecuadamente al departamento que tiene que llegar. Los posibles riesgos de trabajo van a ser todos aquellos que puedan hacer que nuestra operación se detenga o que se vea oh, golpeada drásticamente, que haga que tengamos retrasos. Entonces también va a estar en un formato que va a tener que ser revisada la maquinaria, van a tener que ser revisados los procesos, van a tener que ser revisados cómo es que se van a medir esto con
la finalidad de garantizar una seguridad hacia el personal, hacia la máquina y hacia el proyecto para que todo pueda terminar bien. ¿Por qué? Porque si llega a haber un problema de seguridad en cuanto en una máquina, pues esto nos va a generar un retraso, la máquina va a detenerse. Entonces, esto nos va a terminar golpeando directamente a nuestro proyecto. Otra cosa muy importante que se debe de tomar en cuenta cuando se inicia el proyecto son las posibles adquisiciones. Muy bien, vamos a tener que evaluar qué es lo que tenemos en planta, qué es lo que necesitamos y qué es lo que podríamos necesitar. En este caso, si tuviéramos que desmontar un motor grande para poder montar otro y la empresa no cuenta con un polipaston para poderlo quitar, bueno, pues entonces se va a necesitar una grúa. Entonces se evalúa en qué semana se va a necesitar la grúa y se puede tener a la mano. ¿Por qué? Porque después, cuando ya esté funcionando, sería más problemático el estar ahí cuadrando todo, consiguiendo los materiales o los servicios corriendo, porque no se hizo este pequeño estudio. Y los controles de proyecto van a ser cómo vamos a trabajar. Van a ser puntos que van a ser revisados. Por ejemplo, la iniciación del proyecto. Después de eso vamos a evaluar el proyecto. Después de eso vamos a meterlo a producción y después de producción se va a hacer una evaluación. Después va a seguir la producción, se va a hacer otra evaluación. ¿Qué es el control que nos da? Este control nos va a ayudar a que cuando tengamos un problema en el punto 2 podamos hacer un estudio, ver cuál es el problema, darle una solución y seguir adelante. Entonces, estos tipos de controles son muy importantes para evitar retrasos. Más que nada es para evitar todo ese tipo de retrasos, para tener el control, como bien lo dice, del proyecto, para que no se nos salga de las manos y después no sepamos ni qué fue lo que pasó y así podemos asegurar que va a ir caminando por buen rumbo nuestro proyecto y que va a hacer que esto pues salga adelante y que se pueda cumplir con las metas en este caso los 6 meses y que el proyecto sea entregado en tiempo y forma.